Señor Jesús les bendiga en esta hora. Quiero compartir la palabra del Señor en cuanto al Señor Jesús, que es el gran pastor, el buen pastor. Pero como siempre, a través de los tiempos, en el tiempo del Señor Jesús, muchos no creyeron en Él y posteriormente muchos siguieron la misma línea de otros personajes que fueron incrédulos. Así los hay hoy en día. No es cosa de extrañar. Si aún Él, estando manifestado en carne en aquel tiempo, no le creyeron, aunque vieron muchas obras, muchas señales y muchas maravillas, ya no se diga en este tiempo. En este tiempo hay mucha incredulidad, aunque a nivel mundial la mayoría pues creen en el Señor Jesús. Siempre hay un porcentaje que no cree en Él. Si no creyeron en el tiempo que Él estuvo en esta tierra, no es cosa de extrañar que en este tiempo hay más personas incrédulas, aún de las personas religiosas, aún de las personas que no les gusta que se les diga que ellos son religiosos. Aún a esas personas que se creen sabios, que se creen doctos, que se creen inteligentes, estas personas, de estas hay muchas que no creen que Jesús es el buen pastor. Pero no es de extrañar, no es de extrañar estas cosas, porque en aquel tiempo lo hubieron. Ahora hoy en día lo hay más. Y recordemos que la palabra de Dios nos enseña en su palabra y nos dice que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Quiere decir esto que en estos tiempos finales iba a haber más maldad, va a haber más maldad. Entonces va a ser menos las personas que van a creer en Dios, y las que dicen creer solo lo hacen como una manera de pasatiempo o como una manera de deporte, o que porque hay que estar en alguna religión. Pero en realidad el verdadero amor que se le tiene que manifestar o demostrar a Dios es obedeciendo su palabra. Entonces, pero el tema es que Jesús es el buen pastor, y como en aquel tiempo Él lo manifestó de sus labios, hoy en día hay muchas personas que no creen, grandes masas, por decir así. Israel todavía no cree. Israel, como no cree en la palabra de Dios, lo que es el Nuevo Testamento, es de esperar que tampoco van a creer a sus escritos. Entonces, pero yo quiero compartir un relato muy hermoso, muy especial en cuanto a este tema. Y esto no es nada nuevo, solo quiero leerlo, compartirlo y meditarlo para que usted pueda analizarlo. Dice así en el libro de Juan, en su capítulo 10 y verso 7. Juan 10, 7 en delante. Lo voy a leer para que usted pueda analizarlo, que en realidad esto es muy especial. Si usted cree, pues eso es lo que le agrada al Señor. Dice que todo aquel que se acerca a Él, o sea, al Señor Jesús, todo aquel que se acerca a Él es necesario que le crea y que le es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Claro está, si alguien no cree, no hay ningún resultado. Si alguien no cree, pues la pérdida es para sí mismo. Entonces, dice así, en el nombre del Señor Jesús. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y sigue diciendo en el verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, él acá está diciendo claramente que él es la puerta para ser salvos. Y el que no entra por la puerta, que es el Señor Jesús, el que no cree que el Señor Jesús es el buen pastor, esta persona no puede ser salvo.
¿Cómo puede una persona asegurar que está agradando a Dios? ¿Cómo puede una persona decir que está en lo correcto si no cree en el Señor Jesús, que es la puerta? Pero más adelante él sigue diciendo en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es muy notorio. Todos aquellos que hemos recibido al Señor, ha habido un cambio y sí sentimos que nosotros no perdemos el tiempo sobre la faz de la tierra. Nosotros lo aprovechamos y nosotros pues hemos experimentado ese cambio, esa transformación que hace el Señor a través de su palabra. Pero esto es para todos aquellos que creemos. Hay un cambio mientras la persona no quiere recibir al Señor, no quiere aceptar y no cree que Él es el buen pastor. Para esta persona no hay ningún resultado. No hay ningún resultado. Aquí dice, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los días son prolongados porque aquel que obedece a la palabra de Jesús como el buen pastor, esta persona prolonga sus días porque su vida cambia, sus actitudes, sus modales, su conducta. Todas estas personas cambian. Los que creen en el Señor Jesús y creen a su palabra, estas personas cambian. Y por lo consiguiente, si esta persona cambia, es de larga vida porque anda en vida nueva, es una nueva criatura, es una persona que no causa problemas en la sociedad, no causa problemas en el vecindario, no causa problemas en el hogar, porque ha creído a las palabras del buen pastor. Entonces, a partir de ahí hay cambio de vida, y al haber un cambio de vida, prolonga sus días sobre la faz de la tierra porque ya no anda metido en problemas de este mundo. Entonces, por eso es que él dice, yo soy el buen pastor. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, a partir de ese momento, cuando la persona decide servirle al Señor Jesús como su pastor, que es, se somete y le obedece y le sigue. Entonces, esta persona cuando sirve al Señor y le sigue, dice que tiene vida y vida en abundancia. Sobre la faz de la tierra, esta persona, sus días son prolongados, es de buena vejez, llega a larga vejez. Posteriormente en la vida eterna, lo abarca en el periodo acá en la tierra y posteriormente en la vida venidera. Por eso dice vida y vida en abundancia. Sigue diciendo en el verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, acá el Señor Jesús está hablando de dos clases de pastores. El verdadero pastor, las cualidades del verdadero pastor que cuida a las ovejas, que las alimenta y que las cuida en su debido tiempo, y habla de otro pastor asalariado, aquel que hace el papel de pastor, aquel que hace como que le interesan las almas, pero en realidad no es el buen pastor. Dice que este es asalariado, y cuando ve, dice aquí, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. Esto representa un problema, esto representa la dificultad, esto representa cosas que se le dan en la vida al cristiano. Y entonces dice acá, dice, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Quiere decir que no estamos hablando solo de problemas, adversidades y problemas físicos o materiales, sino espirituales. Sí, entonces
viéndolo de este punto de vista, el que es asalariado no le interesa la vida espiritual de las ovejas o de las personas que sirven al Señor. Solo le interesa el dinero. Por eso dice asalariado. No le interesa cuando se necesita de una ayuda espiritual, moral o aún física. No le interesa. Lo que le interesa solamente es el dinero. El Señor pone la postura. ¿Cuál es la postura del propio pastor o del verdadero pastor y del pastor asalariado? Sigue diciendo en el verso 13. O sea, no le interesa que se pierdan las ovejas. Y cuando dice que ve venir al lobo y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto quiere decir de que las almas quedan a la deriva. Las almas, en el momento que necesitan la ayuda de su pastor, que les auxilie del lobo, o sea, de la doctrina falsa, que les auxilie, que les ayude, porque se van a perder, van a desviarse del verdadero camino. Esta persona, dice la palabra de Dios, que no le interesa en realidad lo que es la vida espiritual de las ovejas, no le interesa la condición en que se encuentre. Por eso dice que él huye y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Entonces, posteriormente, estas personas ya no se encuentran en una reunión. Estas personas vuelven al estado de donde habían sido tomados. Dice en el verso 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esto quiere decir que hoy en día hay personas que se dicen ser pastores, pero en realidad no les interesan las ovejas. Lo que les interesa solamente es el dinerito, o sea, la lana de las ovejas. Le interesa solamente la leche de las ovejas, lucrarse de las ovejas. No les interesa en realidad las almas de las ovejas. ¿Por qué razón? Porque es asalariado. Y el Señor, como el buen pastor, Él dice que dio su vida por sus ovejas. Entonces ahí está el ejemplo de las dos clases de pastores que el Señor representa. Y dice que el que llegó antes que Él eran ladrones y salteadores. Podemos ver un ejemplo en el antiguo tiempo de un buen pastor y uno que se fingía ser pastor también. En el caso de David y Absalón. David, siendo el rey de Israel, dice la palabra de Dios que David sí peleaba por Israel. David defendía a Israel. Pero luego se levanta Absalón, se subleva contra su padre, pero antes de demostrar esa acción, él se ponía a la puerta, a la entrada de la ciudad, y dice la palabra que él le besaba las manos a todos los que llegaban con problemas, a los afligidos, a los emproblemados, y él se ganaba el corazón del pueblo, se ganaba el corazón, o sea, con palabras lisonjeras, con palabras aduladoras, él les hablaba al corazón de todos aquellos que tenían problemas. Muestra de ello es que Absalón daba a entender que sí se preocupaba por aquellas almas. No permitía que estos personajes llegaran a donde David, sino que él se ponía antes. Entonces decían, ¿cuál es tu problema? Yo te puedo ayudar. Y les besaba la mano. Dice que así se ganaba el corazón del pueblo. Absalón así se ganaba el corazón del pueblo, fingiendo que era un buen pastor. Y en realidad él no le interesaba el pueblo de Israel. Lo que él quería era el poder. Lo que él quería era la fama. Lo que él quería era el trono. Menos el cuidado de las ovejas, o sea, del pueblo de Israel. Ahí se puede ver en el antiguo tiempo dos ejemplos. Ahí se puede ver el ejemplo de un buen pastor, que era en realidad David, era el buen pastor. Pero Absalón fingió ser pastor, pero no le interesaba el pueblo de Israel, sino lo que él quería era el trono nada más. Dice así en el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué dice el Señor acá? Claro, Israel, no todo Israel.
porque los discípulos que posteriormente fueron apóstoles y muchos de Israel le aceptaron, le recibieron al Señor como el buen pastor, lo recibieron como el Mesías, pero no toda la casa de Israel. Entonces, por esta causa, él dice así de esta manera: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí es donde él dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Esto es lo que Israel no acepta. Cuando él dice: también tengo otras ovejas que debo traer, que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas es el pueblo gentil, del cual Israel no acepta, que nosotros los gentiles tomamos parte también de la bendición de Israel. Tomamos parte de la bendición de Israel, la misma parte, la misma bendición, la misma oportunidad. Entonces, eso es lo que no acepta, pero aquí dice bien claro: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice más adelante en el verso 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Oiga, estas cosas, todos los que leen la palabra de Dios muchas veces no se detienen ni meditan en las palabras que el gran pastor de las ovejas dijo en esta ocasión. Como dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie le quitó la vida al Señor Jesús por sí mismo. La persona no podía quitarle, no podían matarlo. Dice que Él expiró porque Él puso su vida. Como dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando él dice que tenía poder para ponerla, es porque él decidió expirar. Aquella lanza que le metieron en el costado, aquella corona de espina, aquellos clavos, aquellos clavos que le pusieron en las manos y en los pies cuando lo horadaron. Todas estas cosas no iban a funcionar. Todas estas cosas no hubieran resultado si él no hubiese puesto su vida. O sea, a él nadie le quitaba la vida. Él tenía poder para ponerla, o sea, salir su espíritu, y tenía poder para volverlo a tomar. Quiere decir que es él todopoderoso. Él mismo estaba haciendo estas cosas. Dice en el verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Si entre los judíos hasta la actualidad siempre ha habido disensión, siempre ha habido negativismo. O sea, esto no es de extrañar. Esto sucedió en el antiguo tiempo cuando el Señor Jesús estuvo manifestado en carne. No es cosa de extrañar que hoy Él ya no está en persona en esta tierra. Él está en espíritu como el gran consolador. No es de extrañar que Israel no le recibe. No es de extrañar que Israel no cree que Él es el buen pastor, que no cree que Él es el Mesías. Eso no es de extrañar. Si aún cuando estaba Él manifestado en carne, dice la palabra que le rechazaron. Mire qué dice acá. Dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, por las palabras que él dijo, que nadie le quitaba la vida, sino que él tenía poder para ponerla y para volverla a tomar, y que era el buen pastor y que él daba su vida. Todas estas palabras no las aceptó Israel ni aún en este tiempo. Para los judíos que son ortodoxos,
para muchos de otras líneas no lo aceptan todavía. Entonces no es de extrañar. Si en aquel tiempo no le recibieron, viéndolo personalmente, ya no diga ahora que solo ven sus escritos. Hayan muchas fallas, hayan muchos peros, es solamente porque ahora hoy en día hay muchas traducciones de la palabra de Dios y ellos se apegan al arameo, al hebreo, al griego, pero ahora que todo el mundo pues tiene la palabra de Dios en sus manos, pues hayan de mucho material para refutar, supuestamente ellos hayan mucho material para refutar todo lo que es la palabra de Dios en cuanto al Señor Jesús. Hayan muchos peros, muchos pretextos, aprovechándose de que las traducciones han venido cambiando poco a poco, pero el tema no es ese, que haya muchas traducciones y que hayan alguna variante. El tema es que no aceptaron al Señor Jesús como Mesías, y al no aceptarlo como Mesías, mucho menos como el buen pastor, mucho menos como la puerta, mucho menos como el camino, mucho menos lo aceptaron como el Mesías. Entonces, no creyeron en él, y al no creer, pues no hay ningún resultado en la vida de ellos. Entonces, si no creyeron en aquel tiempo, mucho menos hoy. ¿Qué dice así? Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Por cuáles palabras? Por las que ya les repetí yo. Dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Porque él decía que era la puerta, decía que era el camino, decía que era el buen pastor y que el buen pastor su vida daba por las ovejas y que nadie le quitaba la vida, sino que él la ponía y la volvía a tomar y que tenía ese poder absoluto. Entonces los judíos decían, demonios tiene este. ¿Y por qué le oyen? Entonces esa es la actitud de los judíos, esa es la actitud de Israel en cuanto al Señor Jesús. Entonces hoy en día hay muchos judíos, hay muchas plataformas, hay muchas páginas, hay muchos canales que no es cosa de extrañar, que rechazan y hablan todo en contra del Señor Jesús y dicen, eso es falso, que entró en un pollino, falso, que él dijo que había refutado con los fariseos, eso es falso. Ellos todo refutan, o sea, todo lo contradicen. No es cosa de extrañar si aún al mismo Señor que estaba en esta tierra manifestado en carne, le rechazaron, lo abofetearon, lo quisieron apedrear hasta que le dieron. No es de extrañar. O sea, si Dios no les abre el sentido, nosotros no podemos hacer nada, aunque compartamos con mucho amor esta palabra para que ellos pues logren entender lo que aquellos en el antiguo tiempo no entendieron. Ahora hoy en día hay un celo de personas que siguen canales de judíos, hay personas que no entienden la Torá, no entienden el Tanaj, mucho menos el Nuevo Testamento. Personas que están lejos del temor de Dios como primer paso, lejos del temor de Dios para poder entender e interpretar la palabra de Dios. Pero ellos ciegamente, como por un fanatismo, siguen a doctrinas judías. Alegando y diciendo que ellos tienen lo correcto porque ellos sí saben hebreo. Entonces, y la realidad no es esta. El Señor se manifestó a esta tierra para dar la oportunidad a todo el mundo, no solo a la casa de Israel, no que a todo el mundo. Ellos ciegamente o de una forma fanática se ponen a favor del judaísmo y en contra del Señor Jesús. Un gran error. Dice también acá, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? O sea, en aquel tiempo se enfurecían los judíos contemporáneos al Señor Jesús, el buen pastor, se oponían, lo refutaban, contradecían, blasfemaban. Entonces, ahora, porque el tiempo está muy moderno y la tecnología y la ciencia ha avanzado, pues se muestran muy amables, muy corteses, muy pacíficos, pero bajo esas palabras pacíficas, bajo esas palabras mansas, están en la misma posición que los judíos antiguos.
rechazando así suavemente, amablemente, rechazando al Señor Jesús. Entonces es la misma posición que tuvo el Señor en aquel tiempo, que hubieron muchos contradictorios, así lo está hasta la actualidad. Y dicen, ¿para qué van a oír? ¿Para qué van a oír a los protestantes? ¿Para qué van a oír a los cristianos? Si no es palabra de Dios, están en lo incorrecto, sino que la verdad está en la Torá. Sí, la Torá nosotros la tenemos, el Tanaj nosotros la tenemos, a lo que le llamamos Antiguo Testamento. Nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros creemos en el Antiguo Testamento, a como ellos le dicen en su idioma Tanaj, como le dicen también la Torá, los 5 libros de la ley. Nosotros lo tenemos, nosotros lo creemos, nosotros lo respetamos. Sabemos que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es confirmación de todo lo que está en el libro de la ley. Entonces, pero ahora hoy en día todo lo quieren echar a tierra, siempre con la misma posición de negar al Santo de Israel, a Jesús, nuestro Dios, que se manifestó en carne. Entonces, pero vea la posición. O sea, nosotros, por mucho que compartamos o querramos explicar algo, pues el que no entiende, no entiende. Aún el mismo Señor Jesús, cuando estaba manifestado en tierra, muchos no entendieron. ¿Y qué puede hacer usted? Lo importante es que nosotros mantengamos esa fe, esa creencia en nuestro Señor Jesús como nuestro único Dios y Salvador, que es el buen pastor de nuestras almas. Decían otros, aquellos decían, ¿por qué les oís? ¿Por qué le oyen ustedes a ellos? ¿Que no ven que demonios tienen? Mire qué blasfemias, demonios tienen. Entonces, otra parte decía, estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Eso era palpable. Todas las señales, hizo maravillas, muchos milagros hizo el Señor. Eso no podían contradecirlo, no podían refutarlo, no podían tapar el sol como un dedo. No podemos en la actualidad nosotros taparnos los ojos en decir que aquello no es real, porque aún hoy en la gracia, en estos últimos tiempos, somos testigos nosotros que hemos recibido el favor de Dios, hemos gustado de su poder, hemos gustado de su bondad, hemos gustado de sus maravillas, hemos gustado de su poder de sanidades que son muy palpables, el poder que Él tiene para sus hijos cuando los guarda, los cuida y los alimenta. Entonces, si nosotros hemos sido testigos por misericordia de Dios, hemos sido testigos del poder de nuestro Señor Jesús, cuánto más en aquel tiempo cuando veían palpable que aquellos leprosos eran limpios, que aquellos ciegos sus ojos eran abiertos, que los sordos, que los mudos, que los leprosos, que los lunáticos, que los endemoniados eran sanos por el Señor Jesús. Estas cosas no las podían. Por eso es que ellos se preguntaban y decían muchas veces, ¿y qué podemos hacer? Porque es palpable la sanidad que ha hecho. ¿Y qué podemos hacer? Es muy palpable la obra que ha hecho. Entonces, estas cosas, los judíos de hoy en día hayan muchas formas cómo hacer para refutarlo, para contradecirlo, diciendo esto no sucedió, esto es falso. ¿Cómo pueden negarlo si nosotros, siendo gentiles llamados a la misericordia de Dios, hemos experimentado el favor de Dios? Entonces, pero como repito, si no creen que Jesús es el Mesías, mucho menos van a creer al Nuevo Testamento, que es palabra de Dios. No van a creer, siempre van a rechazar. Pero siempre hay una parte que el Señor pues le abre el corazón y le abre el sentido para que se ponga en lo correcto. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, si más antes en el verso 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces el adversario, Satanás, solo viene para entorpecer, para arruinar, para matar, para destruir, para causar ceguedad, para causar sordera, para que las personas no puedan oír ni ver el verdadero camino. Eso es lo que hace el adversario, eso es lo que hace Satanás. Sin embargo, el Señor Jesús vino a abrir los ojos a los ciegos, literalmente hablando.
literalmente hablando, vino a abrir los ojos a los ciegos y también los ojos espirituales para entender lo que Israel no entendía. Para entender. Entonces ese es un gran favor de Dios, una gran bendición que nosotros los gentiles hemos entendido estas cosas. Nos abrió los ojos espirituales del entendimiento. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Mire la otra parte que sí creía y se maravillaba y abrió su corazón para recibir al buen pastor. Pero veamos lo que dice más adelante en el verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Aquí hubo otro acontecimiento. Siempre en relación al Señor Jesús y los judíos. Siempre en relación al Señor Jesús y los judíos. El punto de vista de los judíos de aquel tiempo y el del tiempo actual. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos. Y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Oiga, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Habla claro, ¿sos el Cristo o no sos el Cristo? Entonces viene Jesús y le responde: os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. O sea, ellos no entendían, ni porque Él se los dijo así, con sus palabras y con hechos. Y aún así ellos querían estar bien seguros. Y aún la incredulidad reinaba en el corazón, tal como los judíos de hoy en día. La incredulidad, aunque ellos se dan cuenta que hay muchas cosas que no pueden taparse los ojos, de que hay veracidad en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, hay veracidad, no pueden tapar el sol con un dedo, pero siguen en la incredulidad. Así en aquel tiempo le dijeron: ¿hasta cuándo vas a turbar nuestras almas? Decláranos, háblanos rectamente, ¿eres tú o no el Cristo? Y el Señor les contesta: yo ya se los he dicho. ¿Cómo les dice el Señor? Os lo he dicho y no creéis. Qué terrible para la persona incrédula. La persona que no cree, pues no tiene bendición. La que no cree, no recibe. La que no cree, no ve resultados. La que no cree, no es beneficiada. Así estaban en aquel tiempo. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ese es el detalle. El que no es de Dios no entiende ni cree. El que no es la oveja del Señor Jesús no cree ni le entiende. Por esta causa es que los judíos de aquel tiempo no le creyeron, no le entendieron, mucho menos le siguieron. Mire cómo dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Qué triste realidad, qué lamentable. Dice que el que no cree en Jesús, que Él es el buen pastor, no es de su oveja. Otra posición que toman los judíos: ¿cómo oveja? Si nosotros, el pueblo de Dios, nunca es un animal, dice. No, el Señor lo habla en una forma simbólica, en la mansedumbre, en la humildad, tal como lo fue Abraham, tal como lo fue Moisés. Hombres humildes, hombres mansos, lo agarran muy literal. Dicen: ¿cómo es posible que los cristianos dicen que son ovejas? ¿Que acaso son animales? Dicen. No se trata de eso. Son cosas que se entienden con la visión y dirección de Dios. Él está hablando en un sentido figurado, en la actitud, en la conducta, en su forma de ser, de humildes y de mansos. A eso se refiere oveja. Hasta esas cosas refutan y lo toman muy literal, muy liso, muy así, muy simple. Dice así: pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. O sea,
que la persona que rechaza al Señor Jesús como buen pastor, entonces es correcto que le rechacen, porque no es oveja del Señor Jesús, no es del redil, no es del rebaño, y si no es oveja, mucho menos le va a seguir. Dice la palabra acá donde acabamos de leer, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice que las ovejas le siguen. Las ovejas que son de él escuchan la voz del maestro y le siguen. Dice así en el 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquel que no sigue al Señor Jesús como su buen pastor es de preocuparse. El que no recibe, que no cree que Jesús es el buen pastor y es el pastor de las ovejas, no es del Señor Jesús, no es oveja de ese redil. ¿Cómo dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que no le sigue está extraviado, no está en el redil. Y dice en el verso 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga cómo dice. Primero habla acerca de él humanamente hablando: y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando en su forma divina. O sea, no se la pueden arrebatar ni físicamente ni divinamente. En las dos formas en las cuales se ha manifestado él, como Padre en lo divino y como Hijo, como pastor en lo humano. Nadie puede arrebatar. El que es de Dios es de Dios. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Oye la voz del Señor Jesús y le sigue. Y ahí dice otras palabras que también causó problema en los judíos. Dice otras palabras que las entendieron perfectamente, pero no creyeron. O sea, no es que ignoraron, porque las entendieron. O sea, entienden perfectamente las palabras que el Señor Jesús dijo, pero no las creen. Ese es el problema. Una cosa es que no se entienda y otra cosa es que no se crea. Pero hay un problema, que ellos entendían lo que el Señor Jesús decía, entendían perfectamente, por eso se enfurecían muchas veces, por eso querían apedrearlo muchas veces, por eso dijeron que demonios tenían, porque sí entendían. El problema era que no creían. Ese es un gran problema, no creer. Mire cómo dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero hasta ahí ellos ya estaban enfureciéndose, pero faltó algo más que rebalsó el vaso. Y dice: yo y el Padre uno somos. Ahí rebalsó el vaso. Mire qué pasó allí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? El Señor testificó muchas buenas obras. Si Él en esta tierra, aún en los escritos que están, en los manuscritos antiguos, ahí hay mucho testimonio veraz de las obras que hizo el Señor Jesús. Pero dicen los judíos actuales: eso es falso, eso es falso, eso es falso. ¿Cómo va a ser falso si nosotros después casi de 2000 años hemos recibido muchos favores, muchas sanidades, muchas maravillas para decir que aquello es falso lo que Él hizo en aquel tiempo? Dice así en el verso 33. Dice: le respondieron los judíos después que Él dijo, yo y el Padre uno somos. Ahí rebalsó el vaso de tanto escuchar las palabras del divino maestro. Dijeron así, le respondieron los judíos diciendo, cuando el Señor le dice: ¿por cuál de ellas me apedreáis? Muchas buenas obras he hecho, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y allí testificaron y confirmaron que sí habían visto hacer buenas obras al Señor Jesús.
porque no dijeron, eres mentiroso, no has hecho ninguna obra, sino que mire cómo respondieron. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. O sea que testificaron que sí, el Señor Jesús había hecho muchas buenas obras. Y esto no podemos taparnos los ojos. No podemos tapar el sol con un dedo. Los judíos actuales, al leer esto, porque leen el Nuevo Testamento, para conocer más de cerquita el cristianismo, o los cristianos, o como ellos nos quieran decir, ¿verdad? Nos dicen idólatras porque decimos que adoramos y que obedecemos y que creemos que Jesús es Dios, y ellos no creen, no entienden, no les cabe en su pensamiento que el Dios invisible se manifestó en carne. Dicen, ¿cómo es posible que Dios, el invisible, el eterno, el que lo llena todo, se va a meter en un pedacito de carne? Dicen. Y si Él es todopoderoso, refutan la misma palabra que ellos, tal como nosotros también la creemos, refutan que Él es todopoderoso. ¿Qué es lo que no puede hacer el Señor? Ellos así dicen. ¿Cómo es que los cristianos dicen que Dios se metió en un pedacito de carne? Si Él todo lo puede, Él todo lo puede. Entonces, es algo pues que no se puede contradecir. Él todo lo puede. Y ahora está el Señor Jesús manifestado en medio de su pueblo, y no físicamente como lo estuvo en aquel tiempo en Israel. Ahora está como Espíritu Santo. Como Espíritu Santo, dijo Él, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Creemos estas cosas, pero el que no cree no lo siente. El que no cree no lo percibe. El que no cree, así no tiene ningún beneficio. Pero los judíos en aquel tiempo le dijeron muy claro. Le dijeron así: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Oiga, ellos entendieron, el problema es que no creyeron. Así hay muchos judíos, así hay muchos hermanos judíos, son intelectos, son sabios, la casa de Israel, el pueblo de Dios, pero no creyeron. Dice Juan, el libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso es lo que sucede hoy en día. Por eso es que siempre en aquel tiempo, cuando el Señor estuvo en esta tierra, hubo esa contradicción, hubo ese rechazo. De igual manera lo hay hoy en día. Entonces, dice en el 34, Jesús le respondió, no está escrito, porque los judíos le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces el Señor le responde con palabras que Él no había hecho mal con decir esas palabras, porque estaba escrito, y Él le dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Esto está en paréntesis, un comentario. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Él no había cometido ninguna falta ahí, pero ellos de ahí tomaron palabras para ofenderse y querer apedrearlo. No me creéis, les dice en el verso 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Estas cosas les enfurecían. Y dice así también ahí mismo, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo,
pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. La bendición está en creer en las palabras del Señor Jesús. La bendición está en creer en el Nuevo Testamento. Es parte de la palabra de Dios. O sea, nosotros creemos que esta palabra fue inspirada por Dios. La escribieron santos varones que se apartaron, se consagraron, al igual que Moisés. Al igual que Moisés, que subió al monte a recibir las tablas de la ley. Al igual que Moisés, él pasó 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Sí, se santificó, se purificó, recibió las tablas de la ley. Al igual en la gracia, estos hombres fueron formados, fueron forjados, adquirieron temor, sumisión, obediencia, y les fue dada la palabra de Dios, y hubieron muchos que la escribieron posteriormente, se formaron los libros. Pero la palabra de Dios fue inspirada del mismo y alto sublime Dios para bendición de nosotros los gentiles. Por eso es que es necesario que nosotros creamos en la palabra de Dios. Nosotros creemos en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Nosotros no desechamos todo lo que es la palabra de Dios, el libro de los Salmos, el libro de los profetas, los 5 libros de la ley. Nosotros no despreciamos nada del Antiguo Testamento. Es palabra de Dios. Nos apegamos a ella con la diferencia que nosotros, como no somos judíos en la carne, como no somos el pueblo de Israel en la carne, para nosotros no son todas esas fiestas, para nosotros no son toda esa la cultura que Israel practica, para nosotros no son todas esas cosas. La circuncisión, el diezmo, para nosotros no es todo lo que ellos practican en los rituales, porque no somos en la carne Israel. Sin embargo, el Señor dijo que, y aún el apóstol Pablo dice que no es Israel el de la carne, sino el espiritual, el que es el del corazón, el que es circuncidado, el que limpia su mente de todo pecado, el que se aparta para Dios. Ese es el Israel espiritual, el que se limpia del pecado, no solamente en la circuncisión que se cortaba en el prepucio, donde se guardaba suciedad o se guarda. No solamente esa circuncisión es la que nosotros creemos que era la que hacía santificado o purificado, que era que había cumplido la ley y que eso era justo delante de Dios. En Israel sí, porque Israel hasta la actualidad está bajo la ley de Moisés. Nosotros también respetamos, obedecemos la palabra de Dios. Si ella dice no matarás, en la ley, en la gracia no matarás. Los cristianos no matamos, los cristianos obedecemos la palabra de Dios. Así, todo lo que está en los mandamientos, ahí está: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros no tenemos dioses ajenos aparte del Señor Jesús. Ahí está. Cuando decimos que el Señor Jesús es nuestro Dios, ahí es donde actualmente los judíos nos dicen son idólatras, porque están adorando a un hombre como Dios. Y por esa causa fue que le dieron muerte, porque el Señor Jesús manifestó con sus labios que era Dios. Dijo hijo de Dios, y dijo que era Dios, y dijo que era el Padre. Por esa causa le dieron muerte. Por esa causa le dieron muerte. Entonces, porque nosotros decimos que adoramos al mismo Dios de Israel que se manifestó en carne, y dicen, ¿cómo van a creer que un hombre es Dios? Son idólatras. Así nos dicen que somos idólatras porque confesamos que Dios se manifestó en carne para hacer la redención de todo el mundo, porque no había ni aún un justo y nadie pudo cumplir la ley hasta la actualidad. Nadie. Sin embargo, el Señor Jesús sí vino a cumplirla. Ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo. No matarás, no codiciarás, no adulterarás, no fornicarás.
amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos obedeciendo lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, lo dice en la gracia. Por lo tanto, si nosotros creemos a la palabra de Dios, hacemos bien. Si la guardamos, la atesoramos, vamos a obtener la vida eterna. Pero si no, dice el apóstol Pablo, creísteis en vano. Si retenéis la palabra que habéis oído, soy salvo. Pero si no, creísteis en vano. Jesús es nuestro pastor. Jesús es nuestro Dios. Jesús es el gran obispo. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Él es la verdad y es la vida. Claro, también está escrito en el libro de los Salmos 119 a que se refiere que Él es la vida, el camino y la verdad, la palabra de Dios, correcto. Pero no, Jesús vino a manifestarse en carne, pues para aclararnos, para ponerlo no más fácil, para entenderlo. Si Israel, entendiendo todas estas cosas, ¿por qué Israel se rebelaba a cada momento? Israel todo el tiempo hasta la actualidad, pues Israel, no todos, pero parte de Israel teme a Dios, pero de ahí la mayoría siempre le irritan, siempre le provocan a ira, al igual que los gentiles. No todos los gentiles hay temerosos de Dios. Un gran porcentaje de gentiles pues están corrompidos en su mente, se han corrompido. Le han dado rienda suelta a sus deseos carnales. Entonces, de igual manera, si Israel, entendiendo estas cosas que dice en el Salmo 119 que Él es el camino, la verdad y la vida, la palabra de Dios. ¿Y de dónde viene la palabra de Dios? De la boca de Dios. ¿Y de dónde viene, en pocas palabras, la palabra de Dios? Salmo 119, donde testifican que la palabra es el camino, la verdad y la vida. No viene de la boca de Dios, pues, y no Dios mismo fue el que se manifestó en carne, pues, entonces es lo mismo. Eso es lo que no entienden. Pero cierro con esto. Si en aquel tiempo no le creyeron, aunque sí entendieron, no hubo ganancia en aquellos que le oyeron. Así se murieron, ¿verdad? Rechazándole, rechazando al buen pastor, rechazando la puerta, rechazando el camino. Ahora nosotros los gentiles, si nos apartamos de la verdad eterna, que Él se manifestó en carne para mostrar la salvación y la vida eterna al pueblo gentil, si rechazamos esto, perdió todo. Porque esta manifestación fue para dar oportunidad, la puerta a los gentiles. Y si nosotros, en lugar de ir avanzando, ir en aumento, como está escrito, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Si nosotros de esta creencia, si nosotros después de creer que Jesús es Dios y que se manifestó en carne, que es el buen pastor, que entregó su vida, que fue molido por nuestras rebeliones, si después de creer estas cosas nos volvemos atrás a doctrinas que no nos corresponden a nosotros como gentiles, que no nos circuncidamos, que no nos dejamos crecer la barba, que no usamos atuendos judíos, que no guardamos las fiestas judías. Esas cosas no nos corresponden a nosotros como gentiles. Si usted, siendo gentil, quiere judaizar, se metió en problemas. De la gracia ha caído y perdió todo. Echó a sus espaldas el sacrificio del Señor Jesús. Que Dios les bendiga.